Ya estoy con el licenciado Jorge Merlos Fadel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Especialista en terapias breves, siempre lo decimos. Para el público nuevo, Jorge, ¿por qué no contás qué es esto de terapias breves? Digamos que es una modalidad novedosa en el abordaje de los tratamientos psicopatológicos, de todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con depresión, con fobia, o sea, todo lo que comúnmente se ve en los consultorios, en los hospitales, en ciertos lugares. Bueno, esto hace que los tratamientos se acorten en el tiempo. Estamos viviendo en una sociedad donde la mayoría de la gente se mueve a través de prepagas o de obras sociales, y esto hace que también se implementen desde lo que es el uso de terapias, de la medicina, de todo lo que tenga que ver con la rama de la salud, el acortamiento en los periodos y plazos de tratamientos, ¿no? Entonces las terapias breves se focalizan justamente en hacer una ruptura epistemológica, digamos, de todo lo que venía anteriormente a lo que se conocía como terapias convencionales, y a partir de allí nace todo lo que es una nueva visión, por así decirlo, de poder ver la psicología desde otro lugar. Muchos de los llamados tienen que ver con identificaciones de los temas que tratamos, ataque de pánico, fobias. Es sorprendente ver la cantidad de gente que sufre o que siente que comienzan a pasar estas cosas. ¿Qué pasa con los tratamientos? Que es un tema que nosotros generalmente explicamos la sintomatología, el cuadro. ¿Qué pasa con los tratamientos? Los tratamientos, digamos, cuando se hace un abordaje, los abordajes tienen que ser en la mayoría de las veces cognitivo-conductuales comportamentales. Eso desde la psicología. Y desde lo que es lo biológico o la psiquiatría, el acompañamiento de la medicación. Cuando hablamos de terapia cognitiva nos tenemos que centralizar en todas las distorsiones cognitivas que el paciente tiene, porque como bien te fui explicando a través de los programas, no está en el hecho de lo que ocurre a través de la sintomatología corporal, de lo que siente la persona, sino del significado catastrófico que le pone el paciente a eso que le está sucediendo. Tomemos un ejemplo. Sí. Estás en un cine y de pronto vos tenés calor y te pueden sudar las manos o estás sudada, y bueno, vos decís, acá adentro evidentemente hace calor. O falta aire, o yo, no sé, habré comido algo que me cayó mal. Uno le da el significado exacto que cada uno personal le coloca a ese hecho. Lo que ocurre con el paciente que tiene predisposición a tener alguna de estas alteraciones o trastornos de la ansiedad es que al tener una estructura de base de personalidad, como por ejemplo ser muy vulnerables, muy dependientes, muy ansiosos, tener una autoestima muy baja, a este hecho orgánico, por así decirlo, corporal, a este registro corporal, de pronto le pueden poner, bueno, me están sudando las manos, yo creo que me voy a descomponer. Al rato, como esto comienza, como yo te había dicho una vez el gráfico, una espiral ascendente, ya no es solamente las manos, sino que comienza a haber una taquicardia, porque comienza a haber toda una preocupación, y ya dice, no, yo creo que ya me descompongo, y así sucesivamente hasta pensar que se pueden llegar a morir. Que es cuando se dispara en momentos de minutos una ansiedad, que estaríamos dentro de lo que es la ansiedad patológica, porque como también te había explicado, hay una ansiedad que es, entre comillas, la que podríamos llamar normal, que es con la que vivimos comúnmente todos. Que es la reacción normal frente a hechos que suceden, ¿no? Exacto, concretos de la realidad. Y es una emoción, por ende, podríamos hablar de una ansiedad patológica y de una ansiedad normal. Uno puede tener miedo unos segundos antes de salir al aire. El problema es que si el miedo es tan grande que te inhibe hacerlo, y salís corriendo, que ha pasado cientos de veces, ¿no? Exacto. Entonces, vuelvo a repetirte, haciendo hincapié en lo que es la terapia cognitiva, se comienza a trabajar con las distorsiones cognitivas, con los pensamientos catastróficos, con los pensamientos polares. El paciente con estas alteraciones tiene un pensamiento de todo o nada, o sea, si no estoy seco, o sea, si no me sudan las manos, digamos, no me pasa nada. Y si me sudan es porque realmente me voy a descomponer, o sea, pasan de un extremo al otro. También tienen un pensamiento dicotómico, o sea que recortan de la realidad un trozo, hacen una abstracción y de ese pedacito arman un todo, y ese todo que arman también tiene que ver con un pensamiento catastrófico que le arman. O sea que esto se va haciendo todo un registro
se va armando y se va viendo cómo se puede explicar, digamos, la conducta de este paciente, y luego se van buscando las soluciones alternativas que se le pueden ir brindando al paciente para que pueda ver desde otro lugar lo que a él le está sucediendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que una vez que nosotros tenemos lo que Beck llama, uno de los precursores de la terapia cognitiva, la tríada cognitiva, que es la visión de mí mismo, la visión del mundo y la visión del futuro, poder trabajar luego con las distorsiones cognitivas, podemos empezar a emplear todo lo que son las terapias conductuales, como de sensibilización sistemática, tratar de dar una tarea alternativa y que la persona no se quede pensando fijamente en eso que lo estaba perturbando. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si la persona estaba muy ensimismada en su cuerpo y en registrar todo lo que le iba sucediendo, bueno, darle, por ejemplo, bueno, que llame a un amigo por teléfono, que lea un libro, que escuche música. Se hacen técnicas especiales de relajación y de respiración, porque son personas que tienden a tener una hiperventilación, o sea, que respiran con la parte alta del pecho y no logran una ventilación profunda. Se va haciendo todo un trabajo que, digamos, en el tiempo va requiriendo de un training, que ese training luego lo van tomando como una actitud de vida. Lo curioso es inclusive para la familia también, porque entre nuestro grupo de amigos o en la familia le pasa a gente que uno nunca pensó que tenía características. ¿Por qué? ¿Qué actúa como disparador de estos ataques de pánico, de estas situaciones que para muchos son nuevas? Hay hechos desencadenantes como son, por ejemplo, situaciones en las que el individuo se siente totalmente minusválido, como por ejemplo la muerte o desaparición de algún ser querido, el alejarse, por ejemplo alguien que se mude, que esa persona quería mucho, o el mismo paciente que tiene muchas mudanzas, muchos cortes, o el empezar, por ejemplo, en los casos de trastorno de pánico en chicos, cuando comienzan otros colegios. Entonces, hay una cosa muy clara que vos preguntás, y que David Barlow, cuando estuvo aquí hace muy poquito en la Argentina, lo dejó muy bien especificado, y es que como la pareja del paciente con trastorno de la ansiedad terminaron haciendo una dependencia, cuando la persona se comienza a restablecer, siente una de las partes siente que se está siendo abandonado. Entonces, es muy bueno, por eso que se termina haciendo una terapia de pareja, ir concluyendo con una terapia de pareja para que no se vaya viendo o no se sienta esto como que una... no se rompa el vínculo. Claro, que no se sienta esto como una pérdida o que lo abandonan, sino que es un despegar del otro. Si no nos despegamos los dos de la charla, nos van a despegar. Exacto. Gracias, Jorge, muchas gracias. No, al contrario. Vamos a una frase.